Hola, ¿qué tal? Yo soy Obdulia. Os doy la bienvenida a mi canal. Hoy os traigo 5 libros de relatos cortos que a mí me parecen imprescindibles. Sobre todo porque si no conocéis a alguno de estos autores, pues con los relatos cortos es una forma muy buena de ver si nos gusta o no nos gusta cómo escriben estos autores que para nosotros son desconocidos. Yo de hecho os voy a poner un ejemplo que es precisamente lo que yo he tratado también de hacer con algún autor que no había leído anteriormente y he empezado leyéndome sus relatos cortos. O bien los podéis leer todos seguidos o bien también los relatos cortos se prestan muchísimo a leerlos poco a poco. Pero bueno, por ejemplo, yo en el caso del primero que os voy a hablar, que es la colección de relatos cortos que le dieron el nombre de Bruma, que es de la autora Rishmal Cropton. Yo en este caso, por ejemplo, este libro me lo acabo de leer y los he leído todos seguidos porque enganchan muchísimo y están mezclando lo sobrenatural con lo cotidiano. Es literatura muy inglesa, nos describe muy bien el ambiente inglés, entonces nos pone la autora muy bien en contexto. Y a mí me ha gustado muchísimo, son relatos sobre fantasmas. Fantasmas que vienen a contarte qué es lo que realmente les pasó, acusados de asesinato y te cuentan quién de verdad fue el asesino. Por ejemplo, mansiones que rechazan a sus nuevos inquilinos. Y también ha habido uno de los relatos que me ha llamado mucho la atención porque no he podido evitar que me recordara a Rebeca, que además es que acabo de leérmelo. Y este relato se llama El embrujo de Greenways. En este relato tiene muchísimas similitudes con Rebeca porque es una gran mansión, es un hombre que se queda viudo y se casa con una chica también más joven. Además, la antigua esposa era muy maléfica y muy manipuladora. Bueno, no os quiero contar qué es lo que pasa en el relato, pero sí que os diré que se parece muchísimo a Rebeca. Y curiosamente, en el vídeo anterior, que os lo voy a dejar por aquí, estuve hablando de Rebeca y estuve hablando también de la autora, de Daphne. Sin embargo, no comenté que la autora de Rebeca fue acusada de plagio, aunque creo que finalmente no llegó a los tribunales, porque se había publicado unos 4 años antes una novela que se llama La sucesora, que era pero que muy parecida a Rebeca. Y entonces no sabemos si realmente la autora de Rebeca se inspiró en La sucesora, que es una novela de una autora brasileña que se llama Carolina Nabuco. Nunca llegó a llevarla a los tribunales y sí que se estuvo hablando de este plagio, sobre todo cuando Rebeca se hizo muy famosa porque Alfred Hitchcock la llevó a la gran pantalla. Bueno, es un poquito de salseo que muchas veces es lo que más me gusta cuando leo los libros, empezar a curiosear sobre los autores. Con respecto a la autora de Bruma, a Rishmal Cropton, he estado leyendo que parece ser que le encantaba el universo infantil y de hecho es muy conocida porque escribió una serie de novelas, tiene toda una colección de muchísimas novelas dedicada a un niño que es Guillermo el Travieso, William Brown. Esta autora conocía muy bien el universo infantil porque se había dedicado durante mucho tiempo a la enseñanza. Era filóloga y tuvo que dejar la enseñanza por una grave enfermedad, porque sufrió poliomielitis. Entonces se dedicó exclusivamente a la escritura. Es muy curioso porque muchos de los escritores que se hacen famosos por una novela concreto, por una serie, sin embargo no les gusta que los recuerden solamente por esta novela. Y este era también el caso de Rishmal Cropton. Por eso Javier Marías, con su editorial Reino de Redonda, quiso volver a reeditar estos cuentos para que conociéramos también esta faceta de Rishmal Cropton como autora de libros de misterio, de fantasmas, que según dice Javier Marías fue una de sus grandes inspiraciones. Incluso en la introducción que la hacen Fernando Savater y Javier Marías dice
que le debe a Richard Crompton el haberse dedicado a la escritura, porque le gustaba muchísimo y porque fue verdaderamente toda una inspiración para él. Que el segundo de los libros que os traigo es de Javier Marías y de verdad que sí que se inspiró en Richard Crompton, porque precisamente a él le encanta mezclar la literatura con los fantasmas. Y esta colección de relatos cortos se llama Cuando fui mortal. En esta colección de relatos cortos, bueno, pues lógicamente la forma de escribir de Javier Marías es muy diferente a la de Richard Crompton, pero sin embargo coinciden que les gusta muchísimo el tema de los fantasmas. Tiene relatos que a mí de verdad me encantan. Uno de ellos, por ejemplo, es una chica joven que le encanta leer a un fantasma también de aspecto muy juvenil, del cual incluso llega a establecer una relación amorosa. Ella se pasa toda la vida leyéndole a este fantasma, que los dos compartían una gran pasión por la literatura. No me digáis que no tiene gracia. A mí de verdad me encanta cómo escribe Javier Marías y os recomiendo muchísimo una forma de acercaros a Javier Marías, si es que no lo habéis leído, con esta colección de relatos cortos. Además, incluso uno de los relatos cortos, que se llama, creo que El viaje de novios, le sirvió de inspiración para luego continuarlo y hacer una de las novelas favoritas para mí de Javier Marías, que es Corazón tan blanco. Y el tercero de los libros de relatos cortos que os quería recomendar son Las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. De verdad que puede ser que os sorprenda, pero es que para mí es uno de los colección de relatos cortos que más me gustan. No os recomiendo especialmente esta edición que tengo yo aquí, que se la he cogido a mi hija porque no encontraba la que yo tenía, que era de la colección austral. De todas maneras, investigando, he visto que en la biblioteca virtual Cervantes, que os voy a dejar en la cajita de descripción el link, los podéis leer todas las leyendas que tiene publicadas Gustavo Adolfo Bécquer. Se publicó hace muy poco, creo que fue el año pasado, una nueva biografía de Bécquer que nos desmitifica todo lo que nos habían contado de él. Esto sí que es salseo puro y duro y os lo voy a contar. Resulta que siempre hemos tenido la imagen de Bécquer como, ya sabéis que pertenece al postromanticismo, porque el romanticismo es un poco anterior a Bécquer, pero él sin embargo seguía esta corriente con sus rimas. Todos nos hemos pensado que estas rimas pues habían nacido de que era un ser muy romántico, verdaderamente muy enamoradizo, y lo teníamos como que prácticamente como que murió en la miseria y en la pobreza. ¿Y qué es lo que he encontrado con esta nueva biografía? Pues que es todo lo contrario a la imagen que nos habíamos hecho de él. Bécquer sí que es verdad que era un portento y sí que es verdad que empezó a publicar súper joven. Con tan solo 18 años llegó a Madrid y ahí fue contratado en un periódico. Se dedicaba al periodismo. La publicación de estas rimas se las debe además a que estaba protegido por un político muy importante en su época. Pero es que la cuestión es que incluso hay quien habla mal y dice que Gustavo Adolfo Bécquer hizo artículos en contra de uno de los rivales políticos del que a él lo protegía. O sea, que tiene mucha amiga. También incluso ponen en duda el que muriera de tuberculosis. Sabéis que Gustavo Adolfo Bécquer murió súper joven, con tan solo 34 años, como le pasaba a todos los del romanticismo. Sin embargo, ahora se pone en duda que muriera de tuberculosis y se dice que lo mismo murió de sífilis. En fin, parece que no era pues el tipo que nosotros nos hemos imaginado. Además, su escritura no era una escritura espontánea como muchas veces nos habían dicho, sino que es fruto de una gran elaboración y que era un muy buen escritor.
Os recomiendo muchísimo las leyendas, también tienen un aspecto muy fantasmagórico. Hay leyendas que son sorianas, otras leyendas que dice que son sevillanas y nos pone muy en contexto y este ambiente que había en Sevilla y en Soria a mediados del siglo XIX. Nos habla de cementerios y nos está mezclando también lo sobrenatural con el amor, con la pasión, en fin, son súper interesantes. Una de mis favoritas es El Monte de las Ánimas, pero de verdad que además son espeluznantes. Yo recuerdo cuando las leí, que iba al instituto, que de verdad es que me daba miedo leerlas. Por eso, si queréis leer algo muy entretenido, leeros Las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Cuarto libro que os quiero recomendar de relatos cortos, que es Edgar Allan Poe. Poe escribió El gato negro y otros cuentos y tiene muchísimas series de cuentos que son de verdad imprescindibles. Otra mezcla de cosas sobrenaturales con aventuras y con cosas verdaderamente fantásticas. He vuelto a releer a Poe, que ya lo había leído hace muchos años, pero esta semana me ha apetecido muchísimo y ya que estaba leyendo tantas cosas fantasmagóricas, pues lo he vuelto a coger. Me han parecido cuentos que quieren tener una aplicación moral y donde los malos siempre tienen su gran castigo. Por ejemplo, en el relato del gato negro, que como ya sabéis es un hombre que al final acaba asesinando a su mujer y bueno, no puedo contároslo porque si no, si en un relato corto te pones y empiezas a contar de qué va, de verdad es que haces auténticamente spoiler. Os lo recomiendo un montón. Con Poe también he estado leyéndolo y este sí que da a salseo puro y duro. Poe se quedó muy pequeño, huérfano y fue adoptado por un matrimonio que estaba en una posición social bastante alta. Nace en Boston, en los Estados Unidos, y cuando es muy pequeño lo trasladan a Londres, donde va a colegios ingleses. Tiene una educación pues privilegiada. Y luego cuando vuelve a los Estados Unidos es cuando él decide ser escritor. Parece ser que su padre adoptivo no lo apoyaba, pero sin embargo su madre, que era una mujer muy cariñosa y que se preocupaba mucho por él, sí que lo apoya en esta andadura como escritor. La gran mayoría de los escritores en estas épocas, en el 1800, se dedicaban al periodismo, así es como se ganaban la vida, y Poe se ganó la vida así. Y el salseo está en que no se sabe realmente cómo murió. Hay quien dice que se suicidó, por ahí también parece ser que fue un accidente, o también hay autores que dicen que fue un asesinato. Y precisamente me acabo de leer un artículo que se publicó hace poco en National Geographic, que os voy a dejar también ahí, que habla sobre Poe y que incluso se sospecha que un enemigo que tenía podría haber estado involucrado en su muerte. Realmente él no muere en el momento del accidente o de este suceso, se le encuentra con ropas que no eran las suyas y lo llevan al hospital. Y al final parece ser que muere de una trombosis cerebral. El caso es que no se sabía muy bien de cuáles fueron las causas de su muerte, si fue una venganza o qué es lo que fue. Otra cosa que me ha parecido además muy curiosa de Poe es que se casó con una prima suya mucho menor que él, con tan solo 13 años, que ésta murió muy joven y que él se quedó muy triste, aunque luego sí que es verdad que volvió a casarse otra vez. En fin, si os interesa este salseo, os dejo en la cajita de descripción, como os he dicho, el artículo de National Geographic. No podéis dejar de leer a Poe porque es uno de los grandes escritores de relatos cortos, de los imprescindibles. Y mi último relato corto, que considero que es imprescindible, El oso de William Faulkner. Os diré que este me lo acabo de leer y la verdad es que me ha costado un poco de trabajo leerlo. Había a ratos que no entendía muy bien por dónde estaba el hilo de la historia. La historia de verdad merece muchísimo la pena. Es un chico muy joven que es llevado a un campamento donde hay hombres que son cazadores. El comienzo del relato además no tiene desperdicio.
Faulkner nos dice cosas como, por ejemplo, que este grupo de hombres no eran ni blancos, ni negros, ni tampoco pieles rojas, sino que eran de otra raza diferente, eran de la raza de los cazadores. Este chico, con tan solo 10 años, se va a este campamento de cazadores y empieza a educarse y a aprender el oficio de la caza, un oficio muy especial, muy en contacto con la naturaleza y con un gran reto, y es acabar con un gran oso que está desde hace muchísimos años atemorizando a los cazadores y a todos los habitantes cercanos a este lugar. Este gran reto está haciendo una similitud, este oso, con la inmortalidad, porque en algún punto se dice que era un oso inmortal que había sobrevivido a su pareja oso sería. Es que dice que es viudo, es curiosa la palabra que utiliza Faulkner, que había sobrevivido a sus hijos, era sumamente inteligente y por eso había sobrevivido. También encarna Faulkner en el oso la sabiduría que se va adquiriendo con la edad para sobrevivir. Este oso ha matado perros, ha matado caballos, era de una envergadura impresionante y todo el relato gira alrededor de él. Como os digo, me parece súper interesante, me ha encantado y creo que debería de ser un imprescindible dentro de los relatos cortos. Sí que es verdad que la escritura de Faulkner a mí me ha costado un poco de trabajo. Estaba un poquillo frustrada en ese aspecto porque por el trabajo que me estaba costando leerlo. Y entonces cuando me puse a leer cosas de Faulkner dije, bueno, no es a mí solo, porque hablaba mucho, mucha gente que lo ha leído comentaba lo mismo, que los relatos de Faulkner, aunque son muy buenos, entrañan en muchas ocasiones alguna dificultad. No tiene una escritura sencilla. También he tenido algo de salseo con este autor y he estado viendo que era muy aficionado al whisky, muy aficionado a los caballos, no le gustaba para nada dar entrevistas, le dieron el Premio Nobel de Literatura y casi que renuncia a él por no tener que viajar a Estocolmo a recogerlo. Pero sin embargo le salió muy bien y aprovechó para hacer todo un viaje por Europa. A Faulkner le encantaba el bosque, le gustaba vivir apartado y no le gustaba la gente. Incluso dicen que cuando murió encontraron una pila inmensa de cartas que ni siquiera había abierto, que solamente abría aquellas cartas que suponía que contenían un cheque de su editor. Al final se murió con tan solo 65 años porque se cayó del caballo. Era una de sus grandes aficiones. Espero que os haya gustado, me alegro mucho de estar aquí, de verdad que cuando pasa ya la semana estoy deseando de grabarme para poder entrar en contacto con vosotros y que me digáis pues cuáles son los relatos cortos que más os gustan y cuáles consideráis vosotros que sois imprescindibles. De todas formas os diré que tengo varios relatos cortos más seleccionados para leérmelo y que muy pronto en el canal volveré a hablaros de más relatos cortos, porque a mí, como os estoy diciendo, me gusta mucho leer relatos cortos. Muchas gracias por estar ahí. Suscribíos al canal si os parece y así, bueno, y darle a la campanita, eso es imprescindible para que así podáis ver los próximos vídeos. Un abrazo y me alegro mucho de haber pasado este ratito con vosotros. ¡Chao! No desdeñes nunca las ideas imaginativas. A ellas se llega solo después de mucho pensamiento, de mucha reflexión y mucho estudio y de notable atrevimiento.